El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído por un espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó al acantilado abajo al mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en sano juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaron que se marchase de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió que le permitiese estar con él, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta lectura que vamos a estar escuchando estos días del libro de Samuel nos habla ya de una conspiración espiritual y de una división espiritual que todavía no se ve externamente, o más bien hoy va a comenzar a manifestarse externamente, del reino. Una división que David está tratando de evitar a toda costa. ¿Y cómo empieza? Empieza con su hijo Absalón, que desde hace mucho tiempo viene hambriento de poder, le gusta el poder, quiere el poder, ni siquiera era de los primogénitos de David, pero ha hecho hasta lo imposible para poder meterse en el dominio del reino, para poder ejercer el poder, porque quiere implantar autoridad.
y logra irse conquistando a muchos de manera silenciosa, socavada y sutil, alabando y utilizando la adulación, logra conquistarse a varios de ellos. Y cuando David ve que ya se los ha conquistado y se los ha atrapado, a punta de pura adulación, a punta de juicio, aprovechando lo que ya se ha socavado y las indisposiciones que hay en algunos corazones hacia David, lo aprovecha este hombre sutilmente, su propio hijo, para irse quedando con el poder. David hoy ve que esto es inminente y que le toca huir. Y lo hace por dos cosas. Primero, por el bien de la ciudad, por el bien del reino, para que no hacer un desastre más dañino y para no hacer un daño en todo el reino y que no se dañe la obra de Dios. Y por eso David toma una decisión muy impactante. David, que es el rey que ha tenido las conquistas, que a través de él Dios ha conquistado las grandes ciudades para unificar el reino, decide irse del palacio y decide irse de la ciudad santa. Y se va llorando, pero también lo hace de una forma serena y piadosa. Es impactante lo que nos muestra hoy el libro de Samuel, cuando alguien comienza a maldecir a David injustamente y uno de sus cercanos le pide autorización para ir y mocharle la cabeza y dice: déjalo. En pocas palabras, esta es una oportunidad que Dios me está dando para reparar en este mundo. Y David quiere aprovecharla. En esta persecución, en esta injusticia, David ve una oportunidad maravillosa para crecer interiormente a través de la humillación y de este desprecio y de esta persecución de su propio hijo. Porque no la tuvo lejos, la tuvo dentro, fue uno de sus hijos. Y por eso David es tan grande y tiene un corazón tan grande, porque David no actúa según los criterios actuales, los criterios espirituales con los que se actuaba de ojo por ojo y diente por diente. Aquí David quiere aprovechar a través de la humillación, a través de la mansedumbre, a través del abajamiento, quiere aprovechar esta oportunidad para dejar crecer la gracia, el amor de Dios en su corazón. Y no se iguala a Absalón, porque no quiere luchar por poder, no quiere luchar por implantar lo que es suyo, sino por dejar que la voluntad de Dios siga actuando. Si Dios le ha permitido a este hombre que me maldiga, y Dios así lo ha querido, es porque esto traerá beneficios para mí y yo quiero aprovecharlos. Es la misma actitud de Cristo en el Evangelio. Cuando llega precisamente a hacer el bien, y a la hora de hacer ese bien trae la ruina para los habitantes de esta ciudad. Este hombre que está atormentado por estas legiones ve a Jesús y sale corriendo y se postra ante él para que le ayude, para que lo libere. Inmediatamente los demonios que se oponen y que son una legión y seguramente son una variedad de espíritus que están actuando en aquella ciudad, en todos los niveles de las pasiones desordenadas de las que se valen los demonios para atormentar al ser humano, parece que son muchísimas las que actúan allí en esa ciudad. Y por eso habla de que es una legión y rechazan a Jesús. El demonio no tiene otra oportunidad para actuar en el corazón más que en lo que es desordenado en nosotros. Así como en Absalón, que tenía un desorden por el poder y el diablo aprovechó para actuar en él e irse en contra de David. Y de hecho David es una prefiguración de Cristo. Cuando nosotros les damos largas a las pasiones desordenadas, a lo que no está orientado a la voluntad de Dios,
y alimentamos eso, buscando alimentar eso, los demonios aprovechan. Nosotros no los alcanzamos a ver, porque como dice San Pablo en la carta a los Efesios, nosotros no luchamos contra seres de carne y hueso, sería muy fácil. Luchamos contra los espíritus infernales que no se ven. Y toda herida, toda búsqueda desorientada, desordenada en nuestro corazón, la aprovechan los demonios. Una vez en una conversación que tuve con la madrecita Alicia, me decía: mi hijito, nosotros nunca vamos a alcanzar a percibir la acción del mal y de los espíritus inmundos en las personas, porque no es uno solo, son muchísimos. Y hay demonios para cada apetencia desordenada. Y aquí son una legión. ¿Y de quién depende que actúen o no actúen en nosotros? Depende de nosotros mismos, de acuerdo a la orientación de nuestra búsqueda. David quiere el cielo, David quiere a Dios, David quiere su voluntad a pesar de que ha cometido errores, pero Absalón quiere poder, quiere fama, quiere implantarse él, quiere hacerse protagonista para los demás. Y eso lo aprovecha el demonio. Y por eso Cristo no pudo estar allí en esta región, porque ellos tuvieron la oportunidad de elegir al Señor, que implicaba una ruina comercial, porque eran más de 2,000 puercos, y seguramente era el sustento comercial de esta ciudad, como les pasó a San Pablo en Éfeso, que cuando comenzó a predicar a Cristo, los brujos y todos los que se dedicaban al ocultismo comenzaron a llevar sus libros y todo lo que hacían con sus prácticas y a quemarlas y a sacar los ídolos que tenían de la diosa Artemisa, porque además era un lugar que concentraba la práctica religiosa con la diosa Artemisa, como era Éfeso, y era lo que sustentaba comercialmente a Éfeso, una población en la época de San Pablo de más de 400,000 habitantes. ¿Y qué significó la predicación del Evangelio allí? Significó la ruina comercial, porque los orfebres que fabricaban ídolos se estaban quedando sin ventas. Y al quedarse sin ventas, el sustento económico de aquella ciudad de Éfeso estaba decayendo. Y por eso Pablo no pudo estar allí, lo tuvieron que sacar por la noche porque lo iban a asesinar. La predicación del Evangelio comenzó a traer un beneficio muy grande para los corazones, como lo trajo para este endemoniado de Geraxa: la libertad, la paz, el consuelo, el gozo de Dios. Pero la desafortunada ruina para algunos que dependían de ese sustento económico, porque seguramente de él se alimentaban, de él se sostenía la salud y la educación. Y por eso dice el Evangelio, y claramente lo expone San Marcos, se llenaron de temor. Eran dos opciones: seguir a Cristo y soportar todas las implicaciones que significa seguir a Cristo. Y no es contrario para nosotros, es lo mismo. Hoy tenemos que orar mucho por la Iglesia y sobre todo por el Papa. Seguro que el Papa Francisco sufre muchísimo, porque la presión que él tiene encima no es cualquier presión. Benedicto XVI en el 2018 dijo que la verdadera amenaza para la Iglesia y para el papado no consistía en que se filtrara gente dentro de la Iglesia, como le pasó a él, que el tercero de confianza le robó los documentos personales a quien él le confiaba las llaves y todo lo que tenía y de manejo personal de él, y lo traicionó. Y dice: la verdadera amenaza para un papa y para la Iglesia no está ahí en que haya gente filtrada dentro de la Iglesia. Y decía él: nosotros no alcanzamos a percibir lo que verdaderamente está amenazando el papado y a la Iglesia.
La verdadera amenaza para el papado y para la iglesia es un aparente humanismo. Porque es que aquí está en esta ciudad, es que si este hombre se queda aquí con nosotros, fueron 2000 puercos, y quién sabe mañana cuántos más serán. Porque el seguimiento de Cristo implica muchas renuncias. El seguimiento de Cristo implica conversión. ¿Y qué es la conversión? Que yo vivía así, me comportaba así, tenía estos criterios, vivía de esta manera, y una vez comienzo a seguir a Cristo me tengo que dar la vuelta y coger otro rumbo. Y el rumbo que coge Cristo es un rumbo de sacrificio, de penitencia. Es un rumbo distinto al del mundo. David hoy es rechazado, es injuriado. Pero el mundo utiliza la adulación, el popularismo. El mundo utiliza otras estrategias para motivarnos, para estimularnos. El mundo utiliza la felicitación y nos hace hambrientos de eso, sedientos de eso, esclavos de eso. Y la felicitación que el Señor nos ofrece es de otro tipo. Es en el corazón. Es a través de su presencia, de su palabra, del seguimiento de su evangelio. Es dándonos la libertad del pecado, donde se experimenta la verdadera paz y el verdadero gozo. Las ofertas de Cristo en el evangelio son muy diferentes a las ofertas del mundo. Porque el mundo sabe que todos estamos sedientos de amor. El mundo sabe que todos necesitamos estímulo afectivo. Eso lo sabemos. Y de hecho eso hoy es innegable por el conocimiento de la persona humana al que se ha llegado hoy. Pero ¿cómo nos estimula el mundo? ¿Cómo nos atrapa el mundo? Es una propuesta muy diferente a la que nos hace el Señor. El Señor nos dice: ¿quieres ser feliz? Pues tienes que ser pobre. ¿Quieres ser feliz? Pues tienes que ser manso. ¿Quieres ser feliz? Pues tienes que ser misericordioso. ¿Quieres ser feliz? Pues tienes que ser un buscador de la paz en tu corazón primero. ¿Quieres ser feliz? Tienes que ser un buscador de la justicia, de lo que es recto, de lo que es justo, de la verdad misma, y tienes que amarla si quieres ser feliz. ¿Quieres ser feliz? Pues tienes que aguantarte todas las tribulaciones, los maltratos, las persecuciones a causa de mí. Y con alegría y con amor, incluso con gratitud como lo hace el Señor. Es impactante que ahorita lo vamos a escuchar a Él mismo, dando gracias. Lo partió y dijo. Cristo no fue a la cruz renegando, reprochando, injuriando, ¿y por qué me pasan estas cosas? No. De hecho, la actitud de Cristo en el Evangelio cuando empieza la pasión, después de Getsemaní, que fue el momento más duro para el Señor, es una actitud mansa, de silencio, como la actitud de David. De hecho, llora, y lo vamos a ver esta semana cuando se entera de que su hijo Absalón es asesinado. Porque el corazón que verdaderamente perdona, lo que menos quiere es la situación trágica del ofensor. Y para ser feliz tenemos que llegar allá. Quiere la prosperidad espiritual del ofensor, quiere su salvación, su vida eterna. No le interesa otra cosa más que disfrute del cielo en la eternidad. Eso hace el que verdaderamente ama. Quiere el cielo para la otra persona. Quiere que encuentre a Dios. Quiere que se encuentre con el amor de Dios. Cuando a uno no le interesa el otro verdaderamente, lo deja que viva como quiera. Y si se quiere perder, que se pierda. Pero cuando uno ama verdaderamente, cuando uno ama con el corazón y ama cristianamente, quiere la salvación eterna para el otro, quiere la vida de Dios, quiere la felicidad que da Dios para el otro, quiere la paz que da Dios. Yo recuerdo
Cuando doña Rosario no está acá, pero esto lo he hablado yo varias veces con ella, le asesinaron a su hijito acá frente a la portada, un día de una manera providencial, porque así lo vio ella. Un domingo que ella generalmente no venía a trabajar, se baja del bus precisamente a esa hora y se encuentra a su hijito asesinado. Y a mí me impactó porque yo subí a buscarla y cuando vengo bajando las gradas, ella solamente me decía, lléveme donde la madre, lléveme donde la madre. Y tenía el rosario en la mano y me decía, hermano, ayúdame a orar por la salvación de mi hijo, por la salvación de él, que no se condene. A doña Rosario no le importaba otra cosa más que la salvación de su hijo. Y es tan grande ese amor de vida eterna para su hijo que ni siquiera estaba pensando en lo que le habían hecho. Estaba pensando en la vida eterna para su hijo. Y se vino aquí con la madrecita Lebrón y después me dice la madrecita, mi hijito, quédate con ella todo el día. Yo estuve todo el día, la acompañé a la morgue, todo, esa mujer en una paz. Hermano, ya la madre me ayudó a entregárselo al Señor, ya él debe estar con el Señor. ¿Ustedes creen que la certeza de un corazón que ama tanto, procurando la salvación de un hijo en las situaciones que hubiera estado, la oración de una madre, la esperanza de una madre así, va a ser defraudada en la eternidad? Jamás. Porque es que el que ama desea más que el bien temporal. Ella hubiera podido decir, Señor, devuélvemelo, resucítalo, quiero volverlo a tener. No, lo quiero para el cielo, como la mujer de los macabeos. Por eso nosotros no podemos dejarnos entretener en el mundo, porque decía el Papa Benedicto XVI que la amenaza para la Iglesia y para el papado es un aparente humanismo que solamente ofrece estímulos temporales, no eternos. Al mundo no le interesa que nosotros descubramos la gracia sobrenatural de Dios en nuestro corazón para darnos cuenta que el cielo es más grande de lo que nosotros podemos ver y experimentar en esta tierra. Si hasta la creación entera anda expectante, anhelando ese momento, ¿por qué será que el mundo no quiere que nosotros lleguemos a esas experiencias de las cosas del cielo? Porque entonces ya nada nos va a cautivar, sino que querríamos el cielo todos los días y lo buscaríamos y lo anhelaríamos. Y por anhelarlo tanto, como decía Sor Isabel de la Santísima Trinidad, vivo mi cielo en la tierra, porque mi cielo es Dios y habita en mi corazón. Pero el mundo nos quiere engañar poniéndonos a buscar una cantidad de cosas que son buenas, muchas de ellas, pero que no nos ofrecen la plenitud que nuestro corazón necesita. Que nosotros no caigamos en la tentación de esta gente que terminó rechazando al Señor. ¿Por qué? Por una cantidad de intereses que no coincidían con los intereses de la voluntad de Dios. Por eso debemos orar mucho por el Santo Padre. Al Papa Francisco le ha tocado una época muy, muy terrible, muy dura. Si el Papa Benedicto XVI sintió esa presión, ¿cuánto más no la está sintiendo el Santo Padre en estos momentos? Y él todos los días, porque su deber es confirmarnos a nosotros en la fe en Cristo, todos los días debe estar haciendo esa lección y seguramente la hace por el Señor, pero eso le cuesta. Muchas cosas como nos cuesta a cualquiera de nosotros y le ha costado a los santos, porque significa Cristo se retiró de allí. Y a veces seguir a Cristo nos implica retirarnos de criterios, ideologías. Es un proceso de conversión que todos los días debemos estar haciendo, pero que nos ofrece un futuro extraordinario, porque lo que el Señor nos da, lo que el Señor nos ofrece en este mundo y nos promete para la vida eterna, ni ojo vio, ni oído oyó,
ni vino a la mente del hombre todo lo que Dios tiene preparado. Eso solamente se puede gustar en el corazón y en esa elección diaria como la de este hombre. Este hombre, a pesar de la presión, y eso que el Señor lo dejó ahí, quédate ahí, se quiso ir con Jesús, quédate, y proclamaba por toda la Decápolis. Que el Señor nos dé esa gracia. Este tiempo es un momento extraordinario, una oportunidad que el Señor nos está permitiendo a todos para determinarnos radicalmente por Él. Y no tengamos miedo, porque si optamos por el Señor, los frutos que vendrán a nuestro corazón, ni el ojo los vio, ni el oído los oyó, ni siquiera vienen a la mente, porque eso se experimenta adentro, de una forma extraordinaria, de una forma sobrenatural. Por eso no nos dejemos engañar y todos los días, con nuestras incapacidades, debilidades, impotencias, todas las tenemos, digámosle sí al Señor. Pedro, al final, después de haber negado al Señor, cuando Cristo vuelve y le ratifica el llamado, Pedro es muy consciente ya de su debilidad. Por eso Cristo le pregunta si lo ama con amor ágape 2 veces y le dice que no, que lo ama con un amor muy débil, que él es muy pobre y que sus fuerzas no son suficientes para seguirlo. Y el Señor le dice: así me sirves, sígueme. Al Señor no le escandaliza nuestra debilidad para nada. Le escandaliza que no tomemos conciencia de que la única manera de poder seguirle es con sus fuerzas, no con la nuestra. Eso sí le escandaliza al Señor, cuando creemos que es con nuestra capacidad. Y por eso todos los días venimos a nutrirnos en la oración y en la Eucaristía para decirle sí al Señor. Que no le pase a Cristo con nosotros como le pasó con esta gente, que le pidieron que se fuera mejor. Porque a veces o hemos sido así o podemos ser así. Ahora no, Señor. Ahora no me siento preparado para una decisión así. Que todos los días, sin temor, sin miedo, le digamos sí al Señor a pesar de nuestra fragilidad. Es una oportunidad que el Señor nos está dando. Y por eso nuestra única salida es esta bellísima del Salmo 3. Suplicarle al Señor que nos levante, porque Él es nuestro único escudo y nuestra única fuerza. No más. Es Él, solo Él y nada más que Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.